sobre este tema. Conversamos hasta ahora con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón. Diputado, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Matilde. Bueno, usted participó precisamente de esta reunión que acabamos de ver y ¿cuál es el compromiso finalmente para que este proyecto, que ya va a entrar en la discusión, esté antes del 21 de mayo, como es el deseo de gobierno? Y el deseo de muchos de nosotros, que lo único que queremos es derogar definitivamente el sistema binominal. Pero ojo, en términos del 21 de mayo estamos hablando de aprobar la idea de legislar, porque recién la discusión comienza mañana es 6, entonces no es un compromiso de despacho de la iniciativa en esa fecha, sino de la aprobación de la idea de legislar, y en ese sentido todos hemos manifestado, los integrantes de la comisión que hemos asistido a la invitación del ministro del Interior, nuestra total disposición a colaborar en ello, entendiendo que lo importante, lo que verdaderamente interesa es la derogación del sistema binominal en Diputado, Chile. ¿por qué se ingresa ahora cuando no era prioridad, no era parte de las 50 medidas de los primeros 100 días de la presidenta Bachelet, que ya es una carga de trabajo lo suficientemente grande, se están debatiendo reformas importantes? ¿Por qué ahora en este momento? Porque, como usted sabe, la propia presidenta ha señalado dentro de los compromisos estructurales de su programa, y con el que estamos 100% comprometidos, valga la redundancia, los diputados oficialistas y los diputados en particular de la Democracia Cristiana, que la reforma constitucional va a ser el segundo semestre. Y en consecuencia los tiempos legislativos indican que este es el espacio propicio para ver algo tan importante como eso, como es la reforma al sistema electoral, que además hace rato ya no está en la Constitución desde que se eliminara el guarismo 120 de la misma. De manera que tenemos una ventana legislativa especial, y además de ello se han dado ciertas voluntades políticas en el mundo político, no solo de la nueva mayoría, también independientes y también gente del mundo de la derecha, dispuestos a conversar el tema. Es decir, hay una ventana política especial en Chile que posibilita esto ahora. ¿Es la UDI la única que está aislada en esta discusión, en este marco de discusión? Se está autoaislando porque nadie ha querido aislarla, pero en la medida en que solo manifiestan reparos que se ven como objeciones para no entrar al fondo del tema, y que se ven en el fondo como medidas dilatorias para no poder consensuar la derogación del sistema, claramente va a ser la UDI la única fuerza política que va a quedar al margen de lo que es una reforma que el país necesita, porque la gente no sabe los tecnicismos, pero sabe que hoy día prácticamente las coaliciones, Matilde, eligen uno y uno, y en ese escenario usted comprende que Reforma irá a votar, porque están casi electos uno y uno al menos antes de la votación y con poca oferta electoral. Y además un tercio no vale lo mismo que dos tercios, entonces sabe que además los votos son dispares y no se expresan entonces las mayorías adecuadamente, salvo los doblajes que algunos logramos construir, pero eso es re difícil. En consecuencia, evidentemente va a terminar siendo la UDI la única que queda al margen, si sigue con esta postura de oponerse mediante medidas dilatorias a algo que es necesario hacer en Chile hoy. La UDI ha calificado a través de dos de sus diputados que esto es un arreglín político de los propios parlamentarios para subir el número de parlamentarios, para este redistritaje, donde no se necesita, dicen, una mayor cantidad de diputados, que solo encarecería el actual sistema, y lo califican como un arreglín. ¿Cómo responde usted a ese concepto que están utilizando ahora? Creo que es una torpeza más de la UDI en la forma de hacer política. Uno puede discrepar, es parte del mundo político la discrepancia, es parte de la esencia del ser humano tener diferencia, eso enriquece los debates, pero con esa argumentación no se llega a ninguna parte. Usted comprende que quienes hemos salido en el sistema actual somos los más protegidos por el sistema binominal. El sistema binominal es esencialmente muy cerrado, da poco espacio a la competencia. Los parlamentarios en ejercicio son los que tienen las primeras posibilidades de salir electos, por lo tanto, lejos de ser un arreglín para algún parlamentario, todo lo contrario, esto le va a generar mucho más competencia al sistema, y en ese sentido incluso puede ser una buena amenaza, una legítima amenaza democrática a quienes están con la ventaja de en el sistema binominal ser protegidos por el propio sistema. Así que no es así. El tema del aumento de parlamentarios es por una sencilla lógica. Los distritos están construidos de a dos, lo sabe todo Chile, y las circunscripciones también, las senatoriales, de manera que la única forma que usted tiene de romper con eso tiene dos alternativas: o le pone uno más o le quita uno menos.
con uninominalismo, que es la propuesta bastante torpe que están haciendo, y tengo que decirlo así, usted comprende que podrían quedar más de 100 parlamentarios oficialistas contra re pocos opositores. Es decir, la minoría en una expresión que no es la realidad. El uninominalismo es el todo o nada. Y por un voto, quienes tienen más peso electoral, como somos nosotros hoy día, podríamos quedarnos con casi todo. No nos parece ni siquiera prudente plantearlo. Por eso que no le parece ni siquiera justo. O sea, es que ni siquiera lo es. Ni siquiera lo es. Entonces digo que es bastante torpe hacer incluso ese tipo de propuestas. Creo que no han leído derechamente el proyecto. ¿Más parlamentario significa mejor democracia? Por cierto, significa incluso más eficiencia legislativa, significa redistribución de la carga legislativa en mejor forma, significa además, ojo, llevar las cifras a lo que eran en la democracia anterior a la dictadura. En la Constitución del 25 ya existían 150 diputados, 50 senadores con habitantes en Chile que no superaban los 8 o 9 millones de habitantes. Hoy día claramente estamos sobre los 16, no sabemos la cifra exacta, usted sabe todos los problemas del censo que hubo en el anterior gobierno, pero claramente Chile tiene el doble de población, y por lo tanto eso ayuda en los procesos legislativos. Y ojo, hay mucho mito en esto de los recursos. Yo le voy a dar un solo dato: los vitalicios y designados suprimidos y que la derecha defendió, los gastos respectivos de ellos nunca han salido al presupuesto del Congreso Nacional. Bueno, el ministro Peñailillo ha asegurado que no se va a gastar un peso más con esta nueva cantidad de diputados y senadores. ¿Cómo se puede garantizar eso? Por lo primero que le decía. ¿Pero a través de una ley? ¿Es necesaria una ley? Lo que pasa es que la ley, cuando demanda gasto, debe especificar entonces la naturaleza del nuevo gasto y la fuente de financiamiento. En esta lo que se señala es que no va a demandar gasto porque se va a hacer con el presupuesto del Congreso Nacional. Primero, por las platas que ya están. Los senadores vitalicios y designados eliminados no significaron sacar presupuesto al Congreso Nacional. Por lo tanto, usted tiene recursos ahí. ¿Y dónde estaban ahora? En los distintos gastos usted puede gastar los recursos del Congreso, que son 2 cámaras y una biblioteca. No son solo diputados. Ojo, la biblioteca es parte del presupuesto, y usted comprende que la biblioteca a nadie se le ocurriría ni siquiera eliminarle un libro, ¿no es cierto? Todo lo contrario, darle más libros. Se han gastado en distintas cosas, en remodelaciones, en mejora, en tecnología. Los recursos están. Pero por supuesto, bien, le voy a dar otro dato. Fíjese que solo la tecnología última de la Cámara de Diputados, yo no puedo hablar por el Senado porque no estoy ahí, ha significado que al haber mayor tecnología adentro y tener que imprimir menos papel, hemos llegado a disminuir los gastos por papel en cantidad no de 1 millón de pesos, de más de 100 y 200 millones de pesos. O sea, solo el proceso tecnológico te permite ahorrar, solo el proceso tecnológico te permite reasignar, porque además esta va a ser gradual, esta reforma. Esto no es para mañana, es para 4 años más en una primera etapa y para 8 años más en la última etapa de las senaturías de regiones pares, que se elegirían recién ahí los nuevos senadores. Es decir, además es gradual. Por eso que el compromiso del ministro tiene además una probanza concreta en materia de presupuesto. Otro dato más: la asignación para la mujer que salga electa diputada o senadora como una contribución adicional a su campaña. Las platas que el Estado hoy día entrega se hacen con los ahorros que para el CERVEL le ha significado el voto voluntario, porque con voto voluntario, al haber menos votantes en las elecciones de concejales, alcaldes, cores, diputados y senadores, ha habido un ahorro que se va prolongando en el tiempo y que son recursos que por ley están asignados para devolver gasto electoral. Es decir, se puede hacer sin gastar más. Ya vamos a ir al tema de la ley de cuotas, que me parece muy interesante, pero lo otro que quería preguntarles es el tema de la eficiencia. Con el actual número de diputados y de senadores, tenemos los trámites legislativos que usted sabe bien los tiempos que toman, dependiendo del interés, dependiendo del tema que se trate, pero con un mayor número de parlamentarios, ¿no relenta el trabajo parlamentario? ¿Hay más voces, hay más discusión y podría prolongarse los tiempos legislativos? No, para nada, para nada. Mire, hay una norma del reglamento, no sé si está en el Senado, pero en la Cámara está la posibilidad de las subcomisiones. Es decir, una comisión como la que yo presido y que tengo el honor de presidir, Constitución, Legislación y Justicia, hoy día es muy difícil que usted opere en subcomisiones y que, por ejemplo, cada una vea un proyecto, que permitiría en la misma semana ver 2 proyectos. ¿Por qué? Porque el número de 13 la transformaría un poquitito chiquitita, y eso siempre ha atentado con esa posibilidad, porque en la Cámara estamos muy acostumbrados a tener números mayores. A lo mejor con comisiones de 16 o 17, que podría ser el número final, usted haría subcomisiones de 7 u 8 que permitiría eso, y eso significaría discusión en paralelo de proyectos que son temáticas de una misma comisión. Le estoy dando un ejemplo de lo que permitiría un número más adecuado de legisladores, además a la realidad poblacional del país. Los legisladores
en todas las democracias. Se fijan en función de su población. Y por eso que mientras más chiquitito es el país, es menor el número de diputados y senadores. Y lo mismo pasa en los países con mayor densidad poblacional. ¿Y usted cree que la gente entiende eso? Porque para muchos es un proyecto que, más allá de que efectivamente rompa con el sistema binominal, en eso hay un consenso general, pero aumentar el número de parlamentarios va atento un poco contra la misma clase política, porque hay un descrédito de la clase política, porque mucha gente dice, están gobernando y están legislando para ellos mismos para aumentarse el número tanto en la Cámara como en el Senado. Primero, una afirmación muy personal, permítame que la haga, Matilde. Nunca he creído yo en la existencia de una clase política. Todavía no la conozco, ni sus definiciones, ni sus elementos para hacerla tal. Hago esa aclaración. Independientemente de ello, creo que si fuera por número, bueno, es la UDI la que levanta esto, y a mí no me sorprende. Ellos estuvieron acostumbrados a 4 legisladores en la Junta de Gobierno, en la dictadura del señor Pinochet, y evidentemente si es por número podríamos quedarnos con 4, y usted comprende que esa sería la máxima eficiencia. Así no se construyen las democracias. Lo que de verdad le debe interesar al elector es que cuando va a votar, la mayoría se exprese, y no que en definitiva el voto de unos, aunque tengan el 65% de adhesión para un programa de gobierno, valga lo mismo que el voto de los otros que tienen un 32 o un 33%. Eso no corresponde. Y lo que pretendemos con esta reforma es romper eso, eliminar eso, que es el mentado binominal. Y fíjese usted que yo estoy seguro, porque lo he conversado en mi distrito, y de una u otra forma las realidades distritales se van extrapolando en el país. Yo creo que la gente tiene conciencia de eso. Y por eso va a estar dispuesta también a respaldar esto, porque además, ojo, la presidenta esto lo dijo en su programa. No es algo que esté escondido. Así como habló de nueva constitución, de reforma tributaria, reforma educacional, dijo que había que eliminar el sistema binominal. Y la gente, consciente de estos temas, no del tecnicismo, sino de los temas gruesos, aprobó con un 62% que la presidenta fuera a partir del 11 de marzo. Estamos cumpliendo el programa. Claro, lo que pasa es que a estos proyectos además se le están colgando algunos, entre comillas, adornos o acoplados, que son el aumento del número de parlamentarios, ahora el tema de la ley de cuotas, que es un tema muy interesante y que tal vez me gustaría que lo explicara más, porque es nivelar la cancha para que las mujeres también puedan participar de la misma manera en política, cuando evidentemente la competencia no es igual, porque, claro, son menos, hay menos recursos, hay una dificultad mayor. ¿Cómo empareja la cancha esta ley en el sistema de cuotas? La empareja doblemente. Por una parte, porque se establece una ley de cuotas transitoria, ojo Matilde, no es permanente, es solo para las elecciones 2017, 2021, 2025, 2029, transitoria. ¿Ahí ya la cancha debería estar pareja? La idea es que con esa fuerza que da la obligatoriedad de la cuota por partido a nivel nacional, no por distrito, ya, en términos de seleccionar mujeres con liderazgo político, esa es la idea, y las mujeres lo saben, usted puede atender a emparejar la cancha. Es demasiado paupérrima la representación parlamentaria en Chile de la mujer. Incluso en otros cuerpos colegiados, concejales por ejemplo, es mayor a la Cámara de Diputados o al Senado. O sea, la participación de la mujer en política en Chile es menor incluso que en los países de árabes. Pero es que llega a ser aberrante. A la mujer le está costando mucho en Chile. El liderazgo de mujer, Matilde, está instalado en la sociedad chilena. Dirigen, y bien que lo hagan todo. Están hasta en los clubes deportivos, hasta en los clubes de fútbol, tradicionalmente muy machista. Usted comprenderá por qué, ¿no es cierto? Es decir, el liderazgo de mujer está en nuestra sociedad. No solo están al frente de los temas, como por ejemplo el habitacional, sino este que le doy yo como ejemplo, los clubes deportivos. ¿Cómo se daba? Con un cierto porcentaje de candidatas en las distintas listas. El proyecto establece una cuota de un 30%, ¿ya? Pero evidentemente es un tema que uno puede discutir en términos porcentuales, pero sí una cuota garantizada transitoriamente en las listas en esta elección que yo le digo, y un segundo componente que es la bonificación por gasto electoral. El Estado hoy día devuelve plata por los gastos propios de una campaña. A las mujeres que salgan electas se les devolvería mucho más, en un monto que se ha propuesto, también un tema que se puede discutir, de 12 millones de pesos, a las que salgan electas. ¿Por qué a las que salgan electas? Porque eso obliga a los partidos y también a los independientes a que busquen buenas mujeres con buen liderazgo, porque lo contrario van a cumplir con la ley, pero no van a obtener ese beneficio. Entonces es un incentivo a que el liderazgo de mujer se reconozca de verdad en las listas. Diputado, vamos a tener que ir terminando esta entrevista, pero quería ir a la reunión de hoy. ¿Cómo acordaron dentro de lo que es el gobierno, el oficialismo, de que finalmente este tema que se comienza a discutir no se vaya por las ramas como ha pasado con el resto de los proyectos que se están discutiendo, que son reformas importantes y que se está desordenando el ambiente? ¿Hay algunas instrucciones
específica, por ejemplo? Más que una instrucción, porque no puede haberla, dado que somos pares quienes están de ministro y los diputados o senadores, lo que ha habido es una coordinación para que no ocurra exactamente lo que usted dice. Y en ese sentido, iniciamos la discusión mañana y queremos mañana mismo poder calendarizar las distintas sesiones, obviamente con las propuestas de todos los parlamentarios, también los opositores. O sea, no va a haber ningún senador Pizarro que proponga de un 25-26%, estoy hablando de la reforma tributaria. En este caso no va a haber ninguno que se salga y que aparezca con una idea nueva que sea muy distinta. O sea, la idea es que apoyemos lo medular del proyecto. Hay cosas que uno puede corregir, afinar, pero lo medular del proyecto es terminar con el binominal y el redistritaje que está planteado como la base de eso. Pero en un cronograma que sea conocido, transparente, con doble jornada de audiencia. Los martes en Valparaíso, los lunes en Santiago, algo que se estila. Así lo hicimos con el feriado judicial que recibimos el presidente de la Corte Suprema, de hecho, acá en Santiago, para despachar esa importante eliminación o supresión de feriado judicial. ¿Y aprovechando los votos de René? Pero sería lo ideal y ojalá, por ejemplo, el diputado Monkever y otros se sumen, pero con un cronograma definido que nos permita luego, ojalá antes del 21 de mayo, y empezamos por eso en la entrevista, a lo menos tener sancionada la idea de legislar, que creo que sería una buena noticia para el país. Diputado Ricardo Rincón, muchísimas gracias por acompañarnos, presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Matilde.